Al empezar el tema 2, como es habitual en los temas de lengua, en las unidades de lengua, pues empezar siempre por el principio, obviamente que es siempre el texto, el tipo de texto, ¿no? Para ello, pues bueno, como estáis viendo, aquí en la clase y en casa, nos vamos al tema 2, bajamos y tenemos ya esa primera sección de teoría y recursos, ¿no? Y el primer enlace o la primera entrada, el texto descriptivo, ¿no? Literario, bueno, texto descriptivo. Eso es justo lo que vamos a ver hoy. Y también, como es habitual, pues veremos primero un poco la teoría y luego comentaré, bueno, qué otras actividades para practicar totalmente voluntarias que no hay que entregar, etcétera, etcétera, tenéis por si queréis o profundizar o tener un poquito más claro todo esto de los textos descriptivos. Bajo del todo y pulso aquí los textos descriptivos y ya me sale la teoría. Bueno, al igual que en el tema 1, que si recordáis vimos el texto narrativo, el texto descriptivo, su propia denominación, o como se llama esta categoría, pues ya nos dice claramente de qué va, ¿no? La descripción es, a partir de un objeto, una persona, un lugar, etcétera, hablar, contar, enumerar las características, las propiedades, de qué está hecho, de qué no. Es decir, contarnos, analizarnos en cierta forma ese objeto, esa persona a la que se está describiendo, ¿no? Contarnos cómo es, de qué se compone, como dice, qué propiedades o qué cualidades tiene, ¿no? El objetivo es que la persona que lea o escuche esa descripción que yo estoy haciendo o que alguien está haciendo, cree en su mente una imagen de ese objeto, de esa persona, de aquello que se describe, lo más fiel posible a la realidad. Cuanto más detallada sea la descripción, cuanto más información me dé, esa imagen mental que yo me formaré será más precisa. Si alguien está escribiendo, pues estuve de vacaciones en una playa en Valencia y entonces pues, empieza a describir cómo era ese día, tipo de arena, el mar, la gente, etcétera. Cuanto más detalle me dé, esa imagen de esa playa cuando se visitó ese día será, como digo, mucho más precisa. Es lo que decía ahí, un poco forma un tanto lírica, lo de la pintura con palabras. De hecho, a lo largo de este recorrido que vamos a hacer sobre la descripción, voy a establecer algunas precisamente relaciones, ¿no? O paralelismos con la pintura. Pero básicamente es eso, es crear una imagen, pero a través de las palabras, en lugar de, pues, con el pincel, con óleo, pintura, etcétera, pues se hace con las palabras, ¿no? En cualquier caso, es, pues eso, transformar en palabras, en una expresión, o como dice ahí, representación verbal, lo que es ese objeto, esa persona, ese lugar, etcétera, es decir, esa imagen, ¿no? Recrea la realidad. ¿Verdad? Y también hay descripciones pues, de lugares fantásticos o imaginados, ¿no? En una ficción, en una narración. Pero en cualquier caso establece yo esa conexión de representar algo, llevar a la lengua algo que es visual, plástico, y llevarlo a través de las palabras. Y a través de esas palabras, al final definitivo, digamos, que la persona que escucha o lee, pues personas que atienden a esa descripción, se formen esa imagen en su mente, en su cabeza. Esto es el texto descriptivo, esto es la descripción, digamos. Vale, ahora vamos a ir viendo distintos apartados donde vamos un poco a ir analizando y profundizando en este tipo de texto. Primero, tipos de descripciones. Es decir, vamos a ver dos clasificaciones, porque tipos de descripciones, pues claro, hay muchas, lógicamente, pero a nosotros nos van a interesar solamente estas dos, que van a ser, oye, ¿cómo clasifico yo un texto descriptivo? Dependiendo de aquello que se describa, que sería la primera categoría, según el objeto descrito, y luego, tipo de descripción, dependiendo de cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, para qué estoy haciendo yo esa descripción. ¿Ves? La clasificación según, como dice ahí, su finalidad.
Ambas son compatibles, es decir, no que si clasifico un texto en una ya no lo puedo clasificar en la otra. Tú puedes decir que un texto es, por ejemplo, una topografía de carácter objetivo. O sea, se pueden combinar ambas, ambas tipos de descripciones, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esta, la primera, que clasifica las descripciones, los textos descriptivos según aquello que describe. Bueno, como suele ser habitual en lengua, o mejor dicho, en la lingüística, va a haber unos términos raros y tal. Recordad que cuando nos enfrentamos o se enfrentan a este tipo de términos, etcétera, no como la topografía, la prosopopeya, pues que si me lo puedo aprender, genial. Pero en la prueba, en el examen, para mí no va a ser tan importante que os acordéis de prosopopeya. Es más, yo te lo puedo decir incluso. Oye, mira, aquí tienes un fragmento de una descripción. ¿Qué tipo de descripciones? Y te pongo prosopopeya, topografía o realidad abstracta, por ejemplo, ¿no? Y tú eliges. Es decir, yo no me tengo que aprender de memoria ese término, que a veces, como digo, pues son complicados. Lo que sí tengo es que reconocerlo. Saber que prosopopeya corresponde a un tipo de descripción, topografía a otro y así. ¿Vale? Pero digo, los Vale. términos, bueno, pues son los que son. Bueno, el primer topografía que, como dice al lado, y además si viéramos también su etimología, que viene del griego, es descripción de los lugares. Así en general, puede ser un paisaje, puede ser un ambiente, puede ser un paisaje urbano, puede ser, es decir, siempre que hablemos de un lugar, ¿vale? Será esa topografía, ¿no? En griego el topos es lugar y todo lo que sea de grafía es representación, ¿no? Pues algo así, topografía. Bueno, está muy común y la hacemos nosotros constantemente. Ese ejemplo que decía antes del día de playa que nos describían, que en realidad es una descripción también topográfica. Descripción de realidades abstractas. Bueno, este es como el más difícil desde mi punto de vista. ¿Por qué? Normalmente lo que yo describo, así sea algo real y a veces también, pues no sé si hablamos de un personaje o de un lugar ficticio, etcétera, insisto, lo que yo describo me llega a mí, absorbe esa información a través de los cinco sentidos, puede ser de la vista, del oído, del olfato, ¿no? O a veces intervienen varios sentidos. Pero en cambio, cuando hablamos de una realidad abstracta, es decir, de un pensamiento, una idea, una emoción, un sentimiento, un concepto filosófico, es decir, algo que no es material, que yo no puedo tocar ni ver, entonces estamos, como digo, describiendo algo, insisto, que no es material, que es algo que no existe, no tiene cuerpo, en cierta forma. Y eso, como digo, pues lógicamente dificulta la descripción, ¿no? Claro, son descripciones que pueden aparecer, por ejemplo, mucho en la literatura, en contextos también, pero suelen aparecer en la literatura, en la que pues intentan acercar al lector o al que escucha, por ejemplo, a qué es o qué son los celos, o qué es sentirte deprimido o en qué consiste el sentido de la vida. Es decir, insisto, elementos, objetos que no tienen cuerpo, ¿no? Y por eso, como digo, pues tienen cierta dificultad. En todo caso, lo que sí se puede, o se podría, digamos, ver o percibir por los sentidos, eso sí son las consecuencias. Yo los celos no los percibo, pero percibo las consecuencias, ¿no? O igual, ¿no? Yo no percibo, no me llega a través de los sentidos cuál es el sentido de la vida, pero sí puedo en una discusión hablar, no intentar, digamos, qué conclusión o qué consecuencias se deriva de ella. En la pintura es igual, en general en el arte. El arte y la pintura, como digo, por ese paralelismo que tenemos con la descripción, lo que intentan es acercar a todo el mundo precisamente estas realidades que no tienen cuerpo, ¿no? Entonces, pues de repente hay pinturas que a través del paisaje, a través de unos personajes, a través de cierta escena, pues está, por ejemplo, ilustrando los celos. Y claro, a través de, lógicamente, es otro medio, ¿no? Pero a través de los colores, de la perspectiva, de cómo está compuesto ese cuadro, etcétera, hace entender, hace ver claramente a las personas que contemplan el cuadro, pues explicarle los celos. Bueno, pues algo así es lo que intentan también las realidades abstractas. Yo creo que en la lengua lo tenemos más difícil que en la pintura, pero bueno,
pues también existe. Y como última categoría dentro de esta clasificación, la descripción de personas, que quizás sea de las más comunes. Eh, Va a haber como diferentes subcategorías, diferentes tipos de descripciones de personas. Está la típica que es solo lo físico o solo personalidad o forma de comportarse. Cuando hablamos de que solo me interesa, de que solo se me describe el aspecto físico, es lo que llaman prosopopeya o prosopografía. Es decir, hay solamente las características físicas. Si yo no me interesa lo físico, sino que me interesa es pues personalidad, como su forma de ser, el comportamiento, como dice ahí, entonces hablaremos de etopeya. Y cuando me interesan los dos aspectos, que bueno, suele ser más habitual, por ejemplo, si hablamos de una narración o incluso un artículo de periódico hablando de algún personaje, insisto, si me interesa tanto lo físico como la descripción de la personalidad, de forma de ser, entonces hablaríamos del retrato. E igual, en pintura existe un género, que es el género del retrato, llamado tal cual, y que intenta exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí con la descripción en palabras. Los pintores, lógicamente, pues aquellos que sean grandes pintores, que sean hábiles, intentan, retratan a un personaje en un cuadro, a veces pueden ser varios, ¿vale? Solo. Y no solo atienden a la descripción física, que lógicamente en una pintura ahí ese aspecto físico no lo podemos dejar, sino que a través de las expresiones del rostro, a través de los movimientos, a través de la postura del cuerpo, de lo que puede reflejarse en la pintura, también nos comunica, nos dice algo sobre esa forma de ser o esa personalidad del que se retrata. Hay cuadros, bueno, Goya es uno de los grandes genios de la pintura. Y afortunadamente aquí en Madrid, en el Prado, pues tenemos una gran representación de cuadros. Y hay una de sus grandes obras, que es La familia de Carlos IV, que era el rey en el momento en el que pinta ese cuadro, lógicamente, Goya. Pues bien, es un cuadro grande, un cuadro con procesos y personales, etcétera. Pero el que está grande físicamente como están descritos, con unos ropajes ricos, ¿no? Propios, digamos, de alguien en su condición, pero a la vez, si os fijáis, si nos fijamos en las expresiones, en la cara, en los rostros, Goya ha conseguido eh, reflejar como la personalidad de cada uno. Y está, digamos, el rey que tiene, oh, perdón, un poco cara de imbécil, la reina que tiene una cara de alguien que está realmente al mando y que es y así sucesiva. Pues eso es un retrato. Igual en cuanto digo a su versión en lengua, ¿no? En su versión en palabras. Puede ocurrir que cuando escribimos una persona, esa descripción tenga una intención humorística, de burla, y a veces incluso esa burla tenga cierto tono de desprecio, ¿no? De ridiculizar de forma negativa a alguien. Entonces estaríamos hablando de una caricatura, ¿eh? Pues, o en un periódico o, bueno, a veces hay artistas, ¿no? Por ejemplo, ahí en la Plaza Mayor de Madrid que hay artistas que se dedican, o uno se sienta tal y le hace una caricatura, una interpretación un poco más humorística, ¿no? En ese caso del rostro. Pero si encima esta caricatura pues tiene también una idea, un objetivo de ridiculizar, de despreciar o insultar a alguien, que a veces ocurre también, pues bueno, entra también dentro de esta categoría. Y por último, cuando el que se describe o el que hace la descripción se está describiendo a sí mismo, pues entonces sería el autorretrato, lo género que también en pintura tiene un enorme recorrido a lo largo de la historia. Eso sería en cuanto al objeto descrito, es decir, en cuanto a qué estamos describiendo, si es lugares, realidades abstractas, personas. La siguiente clasificación, insisto, que es compatible con la anterior, sería o dependería, tendríamos dos categorías y dependerían de la finalidad, es decir, ¿para qué estoy haciendo esa descripción? ¿Qué estoy describiendo un ordenador? ¿Para qué estoy describiendo cómo se siente una persona después de una ruptura o cosas así? El primer tipo, según el objeto, según la finalidad, es la descripción objetiva o técnica. Esta descripción, que tiene que ser, como veis, exacta, clara, precisa, no podemos dar, no puede tener dobles sentidos. Si dice
el objeto es cuadrado, pues es cuadrado, no incluye, como digo, ninguna intención secundaria ni nada. Se utiliza, como también puede sugerirse por el hecho de ser objetivo técnica, para hablar perdón, para describir elementos, procesos, etcétera, de manera que se informe de cómo esos procesos o esos aparatos funcionan, o de manera que se sepan usar, se sepan reproducir, etcétera, etcétera. Explico mejor. Por ejemplo, yo puedo describir cómo funciona un ordenador, ¿vale? Y entonces, cuáles son sus componentes, luego a continuación, en el interior que lleva, el tipo de procesador, etcétera, para cómo puedo mejorarlo, cómo puedo, digamos, utilizar ciertos programas. Eso sería una descripción objetiva y técnica. Yo describo en este caso un ordenador, ¿vale? De forma clara, sin dobles intenciones, como digo, sin ningún tipo de mensaje oculto, para que se pueda usar, ¿vale? Dicho ordenador. Hay un fin práctico. ¿Eh? Igualmente, pues no sé, los ingenieros, etcétera, estudiando un motor de un coche o de un camión, ¿no? Que pues tienen tantas, pues igual. Esa descripción tiene que ser clara y precisa, porque imaginad que se está haciendo, hay un ingeniero que hace esa descripción, que es un manual completo, para repartirlo a los talleres y que los mecánicos de cada taller, basándose en ese manual, puedan reparar, hacer las reparaciones de ese modelo, de ese motor. Pues igual, tiene que ser todo muy preciso, no puede haber ningún fallo, ni puede haber, como digo, nada que no quede, que quede poco claro, que sea ambiguo. Esos son el tipo de descripciones que llamamos objetivas o técnicas, ¿vale? Normalmente suelen tener eso, ¿no? Informar, describir, porque suele haber un fin práctico, ¿no? Es decir, suelen utilizarse estas descripciones para hacer algo en concreto, como estábamos diciendo. Bueno, aparecen, pues, por ejemplo, en manuales, como estaba diciendo, o lógicamente en textos científicos, en textos técnicos, como dice ahí, pues si se está escribiendo un experimento o algo en diccionario, o en enciclopedia, etcétera, etcétera. Es decir, pues no son obras de literatura, sino que son eh, volúmenes, libros, etcétera, para consultar. ¿Eh? Y como digo, para entender y que nos expliquen este tipo de descripción. Y simplemente hacer una breve referencia, tampoco es tan importante, pero bueno, como aparece aquí, pues se suele hacer. Se dice que el lenguaje, el tipo de lenguaje que se utiliza en este tipo de descripciones es denotativo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estaba hablando antes. Es decir, que no es un lenguaje que tiene doble sentido. No es un lenguaje que quiera comunicarte un mensaje oculto. Si se dice, como decía, el ordenador tiene teclas, no es una metáfora, es que el ordenador tiene teclas, etcétera, ¿no? Es decir, utilizar el lenguaje con ese significado primero, superficial, como queramos ya. ¿Vale? Y frente a esta descripción objetiva, técnica, con esas finalidades que hemos dicho, tendríamos la subjetiva o literaria. En este caso, el propósito de dicha descripción no es contarnos algo o describirnos algo de manera que yo lo pueda utilizar, pueda saber cómo funciona, no. Lo que pretende una descripción subjetiva, literaria, etcétera, es provocar una reacción de bienestar en el que leo o escucha, porque esa descripción evoca, describe, muestra algo bello, placentero. Lo que llamáis de que es una finalidad estética. Porque, insisto, lo que pretende una descripción subjetiva literaria es eso, es crear una sensación de bienestar. Que el que lee o escucha esa descripción se sienta bien, perciba esa belleza, ¿vale? En lo que le están describiendo. Claro, lógicamente, al ser subjetiva literaria, pues la vamos a encontrar en sitios muy concretos, en textos literarios, claramente, en canciones. Muchas veces las canciones si tienen una buena letra y demás, pues son también poemas. Y de hecho hay compositores y demás o cantantes, no porque me guste, pero bueno, por cercanía familiar de una persona que sí le gusta, Joaquín Sabina, ¿no? Por ejemplo, que tiene eh, publicado, ¿no? Algún que otro libro con los textos de sus canciones, etcétera.
También a veces en un texto periodístico, no se puede imaginar que es un artículo que me está hablando de una visita por Praga, ¿no? Pues indudablemente esa visita por Praga que la está escribiendo una persona, un periodista en primera persona, pues también habrá alguna que otra descripción subjetiva, ¿no? Para transmitir esa belleza, ¿vale? Por lo tanto, estas son las descripciones subjetivas. Claro está, su propio nombre lo indica, subjetiva, es decir, hay opiniones, hay juicios, hay una visión muy personal del que hace la descripción acerca de aquello que está viendo, está describiendo. Este periodista que va a Praga y describe su Praga, es decir, la que él ha percibido, tal. Ahora vamos nosotros y nos llama la atención cosas que a lo mejor él no, descubrimos cosas que él no, etcétera. Y para cerrar este capítulo, decir que frente que en la primera tipo de descripción teníamos, como decíamos, el lenguaje denotativo, es decir, un lenguaje sin segundas intenciones, el lenguaje literario, en cambio, es connotativo, es decir, que se va a utilizar una palabra con un significado concreto, pero normalmente ese significado o esa palabra en una descripción como esta se va a utilizar para representar otra cosa diferente. Es decir, es como un segundo nivel. En los textos, en las descripciones subjetivas literarias se combina ese significado real de la palabra, insisto, con otro significado más metafórico, simbólico, si queramos llamar. Por ejemplo, cuando yo hablo del sol, ¿no? Pues en una obra literaria, ¿no? Y hablamos de la estrella diaria que ilumina la vida, pues se están hablando del sol. Pero en ese caso, a través de esa metáfora, esas palabras no se están utilizando de forma exacta, ¿vale? Sino que utilizan ese segundo nivel, ese segundo significado, digamos, simbólico, metafórico, para este tipo de descripciones y para añadir a la belleza, es decir, para hacer esta experiencia, esta descripción subjetiva literaria, lo que pretende, transmitir belleza, ¿vale? No es lo mismo decir, el sol está en el cielo, que eso es a lo mejor sería más propio de una descripción objetiva, que el astro rey que ilumina nuestra vida ya ha salido y corona eh, el orbe celestial o algo así, ¿no? Es decir, en el que se referiría a ese mismo objeto, pero con otro tipo de, como digo, lenguaje, metáfora, símbolo. Eso sería el connotativo. Bueno, y no le he dicho que lo estaba viendo ahora. Eh, Todas las descripciones, lo vamos a ver al final, pues van a utilizar metáforas, lo que llamamos figuras retóricas, metáforas, símbolos, etcétera. Y por supuesto, adjetivos, eso es algo básico. Pero en el caso de la descripción subjetiva, de la literaria, en esa idea de crear esa belleza, pues incluso más. Es decir, vamos a vernos, en el caso de que nos encontremos con una descripción de ese tipo, cómo, insisto, hay esa discusión, ese uso de adjetivos, de figuras retóricas es mayor quizás que en otro tipo de... Bien, vamos a continuar si no tenéis preguntas ni nada. No. Ok, perfecto. Avanzando en la descripción, ¿no? En la explicación. Bueno, ahora a continuación, cuando el siguiente sección que dice aspectos pragmáticos, es que vamos a hablar, pues ya vamos a descender, digamos, a lo material de la descripción, que son las palabras, la estructura, el orden en el que aparecen los contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente porque hay algunas cosas bueno, tampoco son tan importantes. Por ejemplo, la naturaleza híbrida, ¿no? Que esto no es solo para la descripción, esto está encajado aquí, pero en realidad serviría para cualquier tipo de texto. A lo largo del curso, ya estáis viendo, empezamos la unidad 1 y seguimos ahora. Vamos a ver en cada unidad, como decía, tipos de texto. Narrativo, el descriptivo, el prescriptivo, el no sé qué. Pero eso no quiere decir que los textos tengan un tipo, sean de un tipo único. Es decir, que si es un texto narrativo, solo me cuentan una historia. Si es un texto descriptivo, solo me están describiendo. Normalmente no suele ser así. Y por eso lo de la naturaleza híbrida. Normalmente un texto, el tipo de texto, hay un tipo, digamos, principal. Por ejemplo, pues en una novela, el tipo principal del texto es el narrativo, porque nos está contando una historia. Pero ahora dentro de ese texto narrativo vamos a encontrar descripciones de los personajes, de lugares. De repente vamos a encontrar a lo mejor un debate, una reflexión entre dos personajes y entonces sería un texto argumentativo.
Es decir, que los textos no son puros, siempre son híbridos, mezcla de las diferentes categorías. Hay un tipo, eso sí, principal, que nos permite clasificarlo, pero dentro de ese tipo, dentro de ese texto, especialmente si son textos largos o complejos, se van a aparecer otros tipos de textos, ¿vale? Esa era un poco la idea de lo de la naturaleza híbrida. Dejamos lo referencial, nada, por eso son las funciones del lenguaje que no. Sí, esta ilustración hablábamos de que el elemento fundamental era el narrador, ¿no? Esa voz o el personaje que cuenta la historia. Y decíamos, el narrador siempre supone un punto de vista. Es decir, que una misma historia, dependiendo de quién la contara, los hechos eran los mismos, pero digamos, la perspectiva, el punto de vista, los aspectos en definitiva que se destacaban eran diferentes, ¿no? El ejemplo aquel del cajero, del comprador en el supermercado. En el texto descriptivo no es exactamente lo mismo, pero también tenemos perspectivas. Es decir, yo puedo hacer la descripción de un mismo objeto, de un mismo lugar, etcétera, desde un punto de vista diferente, desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, hablamos de un castillo que está en lo alto de una colina en una población, ¿no? En un pueblito o lo que sea. Ok, y ahora me dicen, bueno, vamos a describir desde el punto de vista o desde una perspectiva histórica. Entonces me dirán que ese castillo es del siglo X o XI, porque las características arquitectónicas son tales, porque tiene una torre del homenaje de tantas dimensiones, porque su patio de armas es de no sé qué, etcétera, etcétera. Se hizo ahí porque era una zona fronteriza, etcétera. Ok, ahora vamos a hablar vamos a escribir el castillo desde el punto de vista de dónde se sitúa en el pueblo. Pues está a 1 kilómetro del pueblo, se sitúa en una colina, eh, para que de esta manera se pueda divisar todo el paisaje. Su tamaño es un tamaño medio respecto del pueblo, etcétera. Y así sucesivamente. Es decir, un mismo lugar, un mismo objeto, una misma persona, dependiendo del punto de vista, la perspectiva de la que desde la cual yo describa eso, el punto de vista no es sino el interés. Es decir, ¿cuál es tu interés a la hora de describir, ¿no? O sea, ¿qué quieres que se resalte o qué quieres que se destaque en esa descripción? Por lo histórico, el lugar, o, por ejemplo, lo emocional, ¿no? ¿Qué supone ese castillo para el pueblo? Etcétera, etcétera. Pues también funciona en las descripciones, ¿vale? Así que también hay que tenerlo por ahí en cuenta. Y ya, pues, descendiendo, como decía, a palabras, a la lengua que se utiliza. Bueno, comentando brevemente los verbos, quizás no es tan importante, no es lo más importante de una descripción. Por supuesto, verbos hay. Si no hay verbos, no hay frases. Si no hay frases, no hay texto de ningún tipo. Pero en el caso de la descripción, no es lo más relevante. Puede utilizarse casi en cualquier tiempo, a veces presente, a veces pasado, tampoco importa tanto. Sí es habitual que el tipo de verbo, como dice ahí, sean verbos que no indiquen exactamente una acción, sino que sean verbos relativos, predicativos, es decir, verbos que indiquen más bien un estado, una situación. Permanecer, soñar, pero no son normalmente las descripciones, aunque también los vamos a encontrar, pero no vamos a encontrar gran abundancia de verbos que indiquen saltar, correr, cruzar, atravesar, sino más bien, como digo, este tipo de verbos, que se llaman verbos de estado, estático, etcétera, en el que más que una acción nos transmiten, pues eso, ¿no? Una situación, un estado, etcétera. Ese será el tipo de verbo. Habrá sustantivos, lógicamente, y sustantivos acompañados, como dicen ahí, de los adjetivos. Una descripción no puede hacerse sin adjetivos. Dependiendo del tipo de descripción, como hemos sugerido antes, dependiendo de aquella que estemos describiendo, vamos a necesitar más o menos adjetivos, pero tiene que haber siempre, porque el adjetivo, como ya estudiáramos al final de esta unidad, a través del sintagma adjetival y demás, el adjetivo lo que me habla, lo que me da es las características, las cualidades de ese objeto, perdón, de ese sustantivo al que acompaña. Y las descripciones son precisamente basarse en eso, es decir, transmitir una serie de características o de cualidades, por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo que el adjetivo sea quizás el tipo de palabra, la categoría gramatical más común en una descripción.
Si el adjetivo me indica características o cualidades o propiedades del sustantivo al que acompaña, la descripción me está diciendo eso también. La descripción me enumera, me da las características, las propiedades de aquello que está describiendo. Y por último, también, como ya hemos sugerido un poco más arriba, pero no solo en las descripciones subjetivas, sino también en general en las descripciones, vamos a utilizar esto de las figuras retóricas, lo que llamamos trucos del lenguaje, ¿no? Que básicamente serán una serie de fenómenos, de juegos de palabras, de símbolos, metáforas, etcétera, que servirán para, en general, siempre para llamar la atención sobre la atención del lector o del que escucha, ¿no? Del receptor, sobre esa, en este caso, sobre esa descripción. Les digo, hay metáforas, símbolos, imágenes, comparaciones, enumeraciones, un poco de todo, todos aquellos trucos, como digo, que sirvan para enriquecer esa descripción y llamar la atención sobre ella. Y hasta aquí tendríamos el texto descriptivo, ¿no? Luego tenéis concretar un poquito más un ejemplo de una descripción técnica, precisamente hablando del sol, y un ejemplo de una descripción literaria a través de un poema, ¿no? Precisamente de alguien del que hablaremos la próxima semana a través del romanticismo que es Espronceda. Y ahí tenéis, pues, bueno, son además dos ejemplos, entre comillas, extremos, porque uno es muy de técnica y otro es muy de literatura, de descripción literaria. Bien, pues vamos a volver al aula virtual precisamente para ahora hablar o mostrar un poco eso que decía de cuáles son esos recursos que tenéis a vuestro alcance. Vuelvo a decir no son ejercicios obligatorios. No hay que hacerlo, no hay que entregarlo. Que yo decido hacerlo, lo hago. Que decido hacer uno, hago uno. Que tengo que preguntar algo a Javier, lo pregunto sin problema. Como si no hago nada. Esto ya un poco en consonancia con las características del curso, pues como veáis y lo adaptáis a vosotros y tal, ¿no? Yo lo único que sí que recomiendo siempre que, bueno, lo haces o no, pero que al menos, sobre todo antes del examen, quizás le vayas echando un vistazo, porque te va a dar unas pistas o te va a dar ideas de cómo me pueden preguntar esto, a través de una pregunta corta, a través de un ejercicio de elegir la opción correcta y demás, ¿no? Y bueno, al menos echarle un vistazo, ¿no? Bueno, hay una actividad con un vídeo del año chimpún, de los 80, ¿no? Y ahí pues es una descripción, la canción, lógicamente, ¿no? Pues para trabajar con ella, por ejemplo, identificar adjetivos, los verbos, etcétera, qué tipo es. Al final también tenéis, y esta es la parte B o textos descriptivos para clase, ¿no? Bueno, pues ahí se ofrece un texto, que recordad que era efectivamente, también es un poema de Espronceda, La desesperación. Y en ese texto pues hay una serie de actividades, de ejercicios y tal, ¿vale? Que, que también lo que están haciendo es analizar, digamos, esa descripción y sus características, ¿no? Eh, Concretamente de ese poema, hace ya tiempo, en un curso, hubo tiempo de trabajarlo en clase y demás, así que hay un vídeo por ahí grabado que subiré dentro de los vídeos de la unidad 2, pues bueno, si alguien quiere echarle un vistazo para que vea un poco, ¿no? Cómo se hace ese análisis, porque ese vídeo lo que muestra es las soluciones de las preguntas, de los diferentes ejercicios y el comentario, más o menos, ¿vale? Y luego tenéis dos enlaces, ¿no? Con más ejemplos, más información, ¿no? De los diferentes tipos de descripción, de la objetiva y la subjetiva, e incluso al final con más información y más práctica sobre este tema, ¿vale? Bien, y antes de cambiar de tercio, para irnos a inglés, vuelvo al tema 2 y también os muestro, hablamos un poco de cuál es la actividad que sí se puede entregar. Recordad que en lengua tenemos dos tipos de actividades, ¿no? Bueno, yo estoy en la unidad, tema 2 en este caso, bajo hasta donde dice, la segunda sección, la que dice ejercicio, la del banner rosa. Los ejercicios que se incluyen aquí, que se pueden hacer y entregar a través del aula virtual, son voluntarios, ¿vale? Es decir, que, hombre, lo recomendable es hacerlo, porque son voluntarios, pero tienen su reflejo en la nota, lógicamente. Pero bueno, de repente se me pasa uno o no puedo hacerlo en esta unidad, bueno, no pasa nada. El que nunca, jamás se debe olvidar, y además está bien destacado, obligatorio, es
el ejercicio de literatura, ¿vale? La semana que viene, que hablaremos del romanticismo, pues ya nos referiremos a este ejercicio, pero ese es el que nunca podemos no entregar, porque es el único obligatorio en la parte de lengua, ¿vale? Porque, bueno, es parte del examen, de literatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso del texto descriptivo existe este ejercicio voluntario. Todos se entregan, si lo vais a entregar, hasta el 21 de noviembre, incluido el día 21, ¿vale? Eh, Pulso ahí en el de la tarea del texto descriptivo, como digo. ¿Y qué es lo que me propone? Bueno, pues me proponen dos cosas. Primero, una actividad en la que hay un enlace y que me dice, oye, pulsa en ese enlace, vas a descubrir, hay una serie de ilusiones ópticas, son este tipo de, ¿no?, de imágenes así, que parece que se mueven, que no se mueven, que, etcétera. Elegir una, la que yo quiera, y, perdón, a ver, aquí. Elegir la que yo quiera y hacer, como dice una descripción, más o menos de 200 palabras, bueno, por arriba, por abajo, ¿no? Eh, claro, son descripciones que vais a contar lo que veis, pero de repente en una misma descripción, una misma imagen, por dos compañeros elegís por casualidad la misma imagen y tal, y uno ve una cosa y otro ve otra, y uno se fija en un aspecto y el otro no, ¿vale? Es decir, una descripción, como dice ahí, subjetiva, personal, ¿vale? Esa sería la primera actividad. Y la segunda actividad, tenéis un texto, también un poco describiendo ahí un personaje histórico y demás, y hay como tres ejercicios. Bueno, el primer ejercicio conecta la descripción con algo que ya vimos en el tema primero, lo de la formación de los procedimientos de formación de palabras. Y ya el B y el C se centra fundamentalmente en los aspectos de la descripción, ¿no? El contenido, qué tipo de descripción es, oye, en la de los personajes, qué tipo de descripción de personaje es, por qué, etcétera. Pues nada, si lo hacemos, ya digo, Nagirar entrega, se envía y tiene su reflejo, tendrá su reflejo lógicamente en blanco. ¿Vale? Vale. Oh, bueno, pues nada, lo dejamos aquí lengua, vamos a pasar a Entonces, inglés. Javi, Sí, son dime. tres tareas en total, ¿no? Dos que son Sí, las voluntarias y la de abajo que es la obligatoria, ¿no? Vale. exactamente, lo vuelvo a mostrar, pero como dices bien, Javi, son dos, una del texto, que es la que hemos dicho hoy, Sí, y la otra que, bueno, habrá que esperar al final, bueno, que se pueden hacer ya, pero quiero decir, si queréis explicar a la explicación, esperar a la explicación, será al final, y la obligatoria de literatura, tres, efectivamente. vale, vale, perfecto. Oh, vale, pues vamos a inglés entonces. Vamos cerrando por aquí. Y, pero tengo que